Muy bienvenidos a este nuevo resumen de noticias del 28 de mayo del año 2025. Espero que, aunque esté fresquito el día de hoy, estén disfrutando de una jornada agradable, al menos en el pasar del día. Hoy estaremos compartiendo, como todos los días, un poco de noticias. Este tiempo que pasamos juntos nos mantendremos informados y tendremos noticias policiales, tendremos novedades dentro de la política, algo dentro de del ámbito judicial, también tendremos algo de deporte y quizás algo de actualidad tecnológica o salud. Veremos qué es lo que hay para finalizar las novedades y noticias. Por lo pronto, vamos con novedades del ámbito local, que siempre nos brinda Primer Plano Online, nos mantiene informados al respecto, una fuente completamente confiable. Y vamos con la novedad. Hay 2 detenidos por la entradera en la que terminó muerto un abuelo en el barrio gastronómico de Ituzaingó. Bueno, decía que hay 2 detenidos por la entradera en la que terminó muriendo Silvio Queropián, de 86 años, en su casa de la calle Marcardi al 1900 en el barrio gastronómico de Ituzaingó. Tras una investigación judicial y de personal de la DDI de Morón, los sospechosos ya están tras las rejas con una serie de evidencias contundentes en su contra. Fuentes con acceso al expediente detallaron a Primer Plano Online que se trata de Axel, de 26 años, y de Iván, de 29, quienes quedaron sindicados en la causa como autores del delito de robo con homicidio resultante, que tiene una pena en expectativa de 8 a 25 años de prisión. Hay por lo menos un prófugo en el caso. Como informó este medio, el hecho ocurrió el pasado 16 de abril. La víctima fatal fue encontrada tendida en su cama sin lesiones visibles en su organismo, algo que luego fue ratificado por la autopsia de rigor. Falleció por un paro cardíaco en medio del asalto que estaba padeciendo. Los delincuentes ingresaron a la finca tras romper una reja protectora del ventanal que da a la calle. Desde que se descubrió su cadáver, la policía instrumentó una serie de medidas para dar con los autores. La investigación incluyó la revisión de cámaras de seguridad de los municipios de Ituzaingó, Morón y La Matanza, que fueron aportadas a la instrucción que lleva adelante el fiscal Marcelo Tavolaro de la UFI descentralizada número 1 de Ituzaingó. Lo primero que se estableció es que los malvivientes fugaron a bordo de un Fiat Siena, cuya patente delantera no estaba colocada y en la parte trasera tenía borrada uno de sus números. Se logró ubicar por las características particulares del rodado, la luz del stop del conductor quemado, la luz baja del lado del acompañante también quemada y un sticker del lado del acompañante. Eso permitió su individualización, detalló el vocero de la pesquisa. Otro elemento que pudo establecer en la investigación es que el dominio que tenía colocado era legal, aunque no estaba registrado a nombre del último tenedor. Por eso se inició la trazabilidad de la cadena de tenencia, con lo cual llegaron a su actual propietario, que es Axel, uno de los detenidos. Indagado por el fiscal Tavolaro, se negó a declarar. A partir de los elementos reunidos, el Juzgado de Garantías número 2 de Morón ordenó la realización de los allanamientos en las viviendas de la calle Salvigny al 3200 en Rafael Castillo y en otro ubicado en Lafayette al 2600 de González Catán,
donde fueron detenidos ambos sospechosos. A ambos se les secuestraron varios celulares que ahora están siendo peritados. A partir de haber identificado a Soria y el teléfono que usaba, la justicia llegó a los datos del otro detenido y a la identificación del prófugo, que también tiene orden de captura. El conductor del Siena cuenta con un largo prontuario de antecedentes penales. Salió de la cárcel el 16 de enero de 2024, luego de cumplir con 5 años de prisión por robo agravado y privación ilegítima de la libertad. Secuestro en el idioma callejero. Ambos individuos también están vinculados a un delito similar ocurrido el 10 de abril de 2025 en Hurlingham, donde la víctima fue una mujer de 84 años. El dato que une ambos hechos: usaron el mismo auto. Ingresen al canal, denle like, suscríbanse, compartan y comenten. Para ustedes es gratis, che. A mí me ayuda un montón. Incautaron 500 ampollas de fentanilo que eran transportadas por encomienda de Formosa a Mendoza. Hoy que está en conocimiento de todos que hay un laboratorio legal que contaminó su fentanilo y con esto ha causado 34 muertes. También hay otro lote de fentanilo que fue declarado como contaminado, así que están habiendo movimientos con respecto a ese tema para poder sacarlo de circulación. Ya son 2 los lotes, así que bueno, están trabajando en eso. Pero por otra parte, también hubo un operativo conjunto entre diversas fuerzas de seguridad. Culminó en la desarticulación de una compleja red de tráfico de fentanilo que operaba desde el norte del país. La acción inició en la localidad de Clorinda, provincia de Formosa, donde se descubrieron 500 ampollas del potente opioide sintético en un procedimiento de control vehicular sobre la Ruta Nacional 11. El equipo del Escuadrón 16 Clorinda detuvo un camión con semirremolque de una empresa de paquetería, lo que llevó al hallazgo de las ampollas escondidas entre la mercancía. Este descubrimiento permitió identificar una ruta de ingreso de fentanilo desde el norte del país. Frente a esto, el Juzgado Federal número 2 de Formosa, reconociendo la gravedad del hallazgo, coordinó una entrega vigilada del paquete hacia su destino original en Mendoza, con el objetivo de rastrear y desarticular toda la organización detrás del tráfico. Así, efectivos de la Unidad de Investigación de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales realizaron una operación encubierta una semana después. Como resultado, un ciudadano chileno fue arrestado al intentar retirar la encomienda en una sucursal de la empresa de paquetería. Además, se llevó a cabo un allanamiento exhaustivo en la habitación del Hotel del Extranjero, en el que secuestraron 80 ampollas adicionales de la misma droga, reforzando las pistas sobre la magnitud de la operación internacional. ¿Qué es el fentanilo? Para aquellos que les da curiosidad, el doctor Enrique de Rosa Alabaster, médico psiquiatra, neurólogo, sexólogo y médico legista, explicó: el fentanilo es básicamente un opioide, es un analgésico que se usa para tratar el dolor severo. Puede tener consecuencias negativas, aún en dosis muy pequeñas. Los efectos son analgésicos, sedantes y actúan a nivel del sistema nervioso central. Esto, traducido un poco al castellano común, es que inhibe la sensación en el sistema nervioso, por ende no se siente dolor, no hay reflejos. Los reflejos son eso que cuando uno se pincha o se golpea en algún lado, automáticamente y rápidamente hay una reacción de quitar del lugar la zona afectada.
Eso son los reflejos y ese es en sí el sistema nervioso que actúa casi por sí solo. ¿Qué es lo que pasa? Al poner fentanilo, ese sistema nervioso se va desactivando de acuerdo a la cantidad de fentanilo que se pone. Por eso muchas veces se dice que el fentanilo es la droga zombie porque la persona queda muy quieta. Claro, al no estar funcionando su sistema nervioso, queda quieto, queda muy quieto, casi como una planta. Cuando la receta un médico, el fentanilo puede administrar en forma inyectable, parche o que se coloca sobre la piel o pastillas, dice el NIDA. Pero cuando se consume ilegalmente, este fentanilo sintético se vende en forma de polvo vertido en gotas sobre papel secante, en envases de gotas para los ojos o rociadores nasales o en pastillas parecidas a las de otros opioides recetados, describe el NIDA. Y agrega, muchos comerciantes de drogas mezclan el fentanilo, que es más económico, con otras drogas como heroína, cocaína, MDMA y metanfetamina para aumentar sus ganancias. Al respecto, el doctor de la Rosa Alabaster agregó que el fentanilo ilegal se mezcla con otras drogas como cocaína, heroína, metanfetamina y MDMA, el metilendioximetanfetamina, que es un derivado de la anfetamina. Esto es especialmente peligroso porque quien consume estas drogas, por lo común, no sabe que se les ha agregado fentanilo. Recuerden, hace un tiempo atrás, hace un año y medio atrás aproximadamente, hubo ese tipo de droga contaminada con fentanilo y causó la muerte de muchos adictos. En simultáneo, el decomiso de las ampollas de fentanilo, la justicia investiga al laboratorio HLB Pharma por la muerte de 34 personas que habrían consumido fentanilo producido en esa institución, contaminado con 2 bacterias que producen enfermedades severas como una fuerte neumonía resistente a los antibióticos. Se les habría suministrado el medicamento en hospitales públicos y clínicas privadas. La provincia de Santa Fe, con 17 casos, es donde más víctimas fatales se registraron. La actualización de los hospitales lo pueden encontrar en la nota. Hasta el lunes el número de víctimas era de 33, pero en las últimas horas, el martes, se confirmó una nueva muerte. De hecho, se cree que el número de fallecidos es aún mayor, por lo que el juez federal Ernesto Kreplak ordenó a todas las provincias reportar los fallecidos por incidencia de las bacterias con la que estaba contaminada las ampollas de la droga. Merlo Inclusivo. Ya se encuentran abiertas las inscripciones a Merlo Inclusivo 2025. Actividades deportivas y recreativas para personas con discapacidad. La Subsecretaría de Deportes te invita a participar. Ingresa a www.merlo.gov.ar/Merlo Inclusivo. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Taller de Electricidad Rossi. Reparación, burros de arranque, alternadores, instalaciones eléctricas en vehículos y maquinarias rurales. Ruta 21, esquina Iriarte. Teléfono 0220-492-5378 de Jorge Rossi. AM 1530, la voz del futuro. Nuestra página web www.am1530.com.ar. Te acompañamos donde quiera que vayas. En Merlo cuidamos el ambiente. Canjea tus residuos reciclables por bolsas ecológicas. Sumate al programa Ecobolsas de la Municipalidad de Merlo. Ingresá a www.merlo.gov.ar/ambiente circular.
Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Llamativa salidera bancaria en Morón. Siguieron a una funcionaria provincial y le robaron al llegar a su casa. Siguieron a una mujer que terminaba de retirar una cifra menor en dólares de la sucursal del Banco Provincia ubicada en el centro de ese distrito y la asaltaron al llegar a su vivienda. ¿Por qué llamativa? Según precisaron fuentes de la investigación a Primer Plano Online, la mujer había sacado de una de las cajas un monto de $1.000. ¿Semejante despliegue delictivo por tan poca cifra? ¿Tenían mal el dato los delincuentes? La mujer asaltada, identificada por fuentes de la investigación como Mónica, de 62 años, es directora del Patronato de Liberados en Morón y esposa de José, funcionario del gobierno comunal y ex concejal del Frente de Todos. Se había trasladado con una compañera de trabajo a la sucursal ubicada en Rivadavia y Uruguay y fue seguida por 2 sujetos en un auto negro al regreso a su domicilio. Al llegar a su casa de la calle Julián Pérez al 300, casi esquina French, la víctima fue abordada de manera violenta por los delincuentes, que además de robarle sus pertenencias y objetos de valor de la finca, la golpearon ante la resistencia que ofreció. De inmediato se subieron al auto y huyeron a toda velocidad. Mientras la funcionaria fue trasladada por una ambulancia del SAME de manera preventiva al Sanatorio del Oeste para control y atención, la justicia ordenó una serie de medidas para intentar detectar a los asaltantes. La fiscal Adriana Suárez Corripio, de la UFI número 8 de Morón, dispuso tomar el testimonio de la víctima y la revisión de cámaras de seguridad. Por otra parte, en otro hecho acá en la zona, también con alguna que otra particularidad, en Merlo robó una PlayStation en una entradera y cayó por comprar un juego con tarjeta de crédito. Ahí lo tenés. Detuvieron en Merlo a sujeto acusado de cometer una entradera, robar una PlayStation, entre otros objetos de valor, y dejar los dedos marcados al comprar un juego con tarjeta de crédito para usar en el dispositivo. La justicia efectuó una orden de allanamiento en su casa, donde finalmente lo arrestaron y le incautaron un pequeño arsenal y 1,5 kilos de marihuana. El hecho comenzó el pasado 8 de mayo, cuando la víctima denunció que llegó a su casa y descubrió que desconocidos le habían entrado tras forzar la reja de una ventana trasera del domicilio de la calle Bernal al 1700, entre Olleros y Helguera, de la localidad de Libertad. Sin embargo, el vecino asaltado no realizó la denuncia de lo sucedido hasta varios días después, el 14 de este mes, cuando detectó una operación insólita. Como tenía sus datos asociados a la Play, el delincuente que tenía en su poder el equipo realizó la compra de un juego, el Mortal Kombat 11. La operación salió a nombre de Enzo con el pago realizado con una tarjeta de crédito del Banco Ciudad. Y ese reporte le llegó automáticamente al titular de la consola. Yerro de principiante del ladrón. Si hubiera hecho un reseteo de fábrica en el equipo, eso no pasaba. No lo hizo y dejó sus dedos marcados. Aparecía en la información aportada por el comprador del juego su dirección: calle Boulogne-sur-Mer al 1700, de la misma localidad de Merlo. Entonces, la Fiscalía número 3 de Morón solicitó al Juzgado de Garantías número 3
la realización de un allanamiento en el lugar para intentar dar con el sospechoso. ¿Fue quien entró a robar a la casa? Eso por el momento hay que probarlo. De lo que no quedan dudas es que tenía la PlayStation de la víctima. Ya con sorpresa, y vaya qué sorpresa, que arrojó el procedimiento en la casa del sindicado como autor de la compra. Encontraron en el lugar el equipo, los joysticks de comando, el plástico con que realizó la operación y un total de 5 armas de fuego. Una escopeta recortada calibre 16, un arma réplica tipo ametralladora, 2 pistolas calibre 22, de las cuales una tenía pedido de secuestro por haber sido robada, y una pistola Browning calibre 9 milímetros con numeración suprimida. Además, 120 municiones. Entre otros elementos de pruebas reunidos por el personal de la Comisaría Cuarta de Libertad, también incautó 1,5 kilos de marihuana resguardada en bolsas de nylon y frascos, una balanza de precisión y un Renault Sandero cuya patente no tenía impedimento de circulación, pero sí número de chasis y de motor suprimido. El sospechoso quedó detenido en orden a los delitos de robo agravado por efracción, tenencia ilegal de arma de fuego y tenencia ilegal de estupefacientes para su comercialización. ¿Por qué para su comercialización? Dada la dosis que tenía, no se supone que sea para uso personal, se supone que es para venta. La nota que voy a leer ahora es algo extensa, pero vale la pena por el tema que difunde, vale la pena leerlo y ponerle atención. Difunden los fundamentos de la primera condena por trata a través de webcams, o sea, las cámaras de internet, cámaras de la computadora. La historia comienza en silencio, como tantas otras. Una promesa, una oferta de trabajo, una ilusión. Las protagonistas, 3 mujeres jóvenes, de familias humildes. Una de ellas se llamaba María. Le gustaba el modelaje, era simpática. Murió antes de que la justicia pudiera ponerle nombre a su verdugo. Por primera vez en la historia judicial de Argentina, el pasado mes de abril, un tribunal condenó a un tratante de personas para explotación sexual de forma virtual sin necesidad de trasladar físicamente a las víctimas. Para que se entienda, trata significa el hecho de tener que obligar a una persona a hacer algo y en teoría el término lo que dice es que esa persona debe ser movida, llevada o obligada a estar en un lugar. Básicamente eso no se cumpliría en este caso, pero ahora la nota pasa a explicar por qué sí cumple. Ahora el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 4 de la ciudad de Buenos Aires difundió los argumentos de la condena contra Freddy, de 38 años, sentenciado a 25 años de prisión por abuso y explotar sexualmente a 3 mujeres, una de las cuales se suicidó tras ser sometida a extensas jornadas de explotación virtual durante la pandemia. Este caso marca un precedente al reconocer la trata de personas en modalidad digital como una nueva forma de esclavitud que opera a través de plataformas tecnológicas. Cabe aclarar, no hay legislación respecto a la digitalización del contenido. El delito de trata, el delito de abuso siempre va a ser delito, no importa en qué ámbito sea, pero de pronto lo que no hay es una legislación respecto al contenido digital. Es decir, por ejemplo, con el arte hay entes reguladores de los derechos de autor
En el caso del contenido para adultos, contenido privado, no hay ningún ente que regule los derechos de autor. Por lo tanto, ahí ya comienza una falta de legislación, por ende desprotección de los creadores de ese tipo de contenido y también la posibilidad de que haya una trata por el hecho de que haya una obligación de crear un contenido y muchas obligaciones detrás de ese contenido para obtener ganancias y muchos intermediarios que obtienen ganancias primero antes que el creador de ese contenido. Así que por ahí viene una parte de la nota. De acuerdo con los fundamentos de la sentencia, Ricardo utilizó herramientas digitales como redes sociales, plataformas de videochat y aplicaciones de vigilancia para someter a sus víctimas entre 2017 y 2020. Durante el aislamiento social obligatorio por la pandemia de COVID-19, el condenado intensificó su control, obligando a una de las mujeres, identificada como María, a realizar actos sexuales frente a una cámara web, mientras era monitoreada en tiempo real mediante auriculares. Según destacó el tribunal, integrado por los jueces Néstor Costabel, María Gabriela López Iñiguez y Jorge Luciano Gorini, esta modalidad de explotación permitió al agresor operar bajo el anonimato, sin límites geográficos, sin necesidad de transportar a las víctimas, lo que minimizó los riesgos de ser detectado por las autoridades. Es decir, muchas veces en ese tipo de videos se muestra a la mujer de forma completa, con rostro, con sus características físicas, con sus tatuajes, pero la figura del hombre normalmente o mayormente está con se ve borroso, se ve tapado, no se ve, solamente se ve la parte íntima y una pequeña parte. Es decir, cuando un video tiene ese tipo de características, ya es posible de sospechar que algo no esté del todo correcto. Los fundamentos de la condena. El fallo de 357 páginas. No voy a leer las 357 páginas. Dije que la nota era larga, pero no, eso no. Detalla que las víctimas, todas jóvenes y provenientes de familias humildes, fueron captadas mediante ofertas laborales engañosas. Ricardo seleccionaba a las mujeres con características específicas, bonitas, con interés en el modelaje, poca experiencia laboral y en situación de vulnerabilidad económica. Una vez bajo su control, las sometía a abusos reiterados y las explotaba económicamente, castigándolas con actos indebidos, reiterados y castigándolas con violencia si no cumplían con las metas de recaudación impuestas. Acá viene otra base legal por la cual sienta precedentes, porque la mayoría de las páginas, ya sea OnlyFans o las otras páginas de contenido para adultos, lo que te piden cuando la persona quiere hacerse creador de contenido es que el video tenga una cierta cantidad de actividad antes de que te paguen. Entonces eso también ingresa dentro de la trata, porque ellos obtienen un material del cual sacan ganancia a pesar de las pocas vistas que pueda llegar a tener. Entonces eso también puede sentar un precedente de trata, porque no se está dándole a la persona que te entrega un material, un contenido creado que debería estar protegido por derechos de autor, no te está dando nada a cambio de eso. Por ende, se está entregando un trabajo, una intimidad, se están dando muchos factores por los cuales podría tratarse de justamente trata.
Según señaló el tribunal, estas agresiones tenían una intencionalidad aleccionadora y destructiva diseñadas para quebrar la voluntad de las víctimas. Esto es lo que hacía físicamente este tipo con ellas. El caso de María, quien se quitó la vida tras meses de explotación virtual, fue central en el juicio. Sus escritos personales presentados como prueba revelaron el impacto devastador de la esclavitud digital. En sus notas describió cómo al final de cada jornada su cuerpo y mente quedaban destruidos. Durante el juicio se destacó que la virtualidad no liberó a las víctimas, sino que las encerró en una nueva forma de control absoluto, donde cada interacción podía ser grabada, replicada y almacenada indefinidamente en Internet, perpetuando su exposición y vulnerabilidad. Hay algo dentro de la justicia que se llama revictimización. Es decir, cada vez que la persona afectada por el delito tiene que recordar, revivir, detallar, explicar su situación vivida, eso se llama revictimizar. ¿Qué es lo que pasa? Con este contenido creado de esta forma violenta, se considera que se revictimiza a la víctima cada vez que este contenido se reproduce, cada vez que este contenido está de nuevo en línea, se revictimiza. El tribunal subrayó que la explotación digital representa un desafío para los sistemas legales y sociales, ya que las plataformas tecnológicas utilizadas carecen de mecanismos de seguridad y confidencialidad. Según el fallo, estas herramientas permiten que los tratantes empleen técnicas coactivas como el chantaje, el control remoto y la vigilancia constante, dejando a las víctimas en un tremendo grado de indefensión. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Las víctimas de este tipo de trata tienen que seguir cumpliendo metas. No alcanza con las metas ya cumplidas para seguir obteniendo ganancias. Es decir, siempre hay nuevas metas que hacen que se continúe, se perpetúe el sistema que están aplicando para la trata de personas. Además, se advirtió sobre la ausencia de legislación específica para abordar la explotación en entornos digitales, lo que dificulta la protección de las víctimas y la persecución de los responsables. El contexto en el que sucedió este caso fue en el contexto de pandemia. Dicho contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio, Ricardo adaptó sus métodos para maximizar los beneficios económicos derivados de la explotación. Según el tribunal, María fue obligada a pasar largas horas frente a la cámara, dirigida constantemente por el agresor, quien utilizaba todos los recursos tecnológicos a su alcance para controlar cada detalle de las sesiones. El nivel de sometimiento combinado con la falta de privacidad y la constante exposición llevó a la joven a un estado de desesperación que culminó en su trágico desenlace. El fallo también destacó que los delitos cometidos por Ricardo constituyen una de las formas más extremas de violencia de género. Según los jueces, testimonios de las víctimas fueron fundamentales para acreditar los hechos. En línea con los estándares internacionales establecidos por la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. La sentencia remarcó que la explotación sexual, ya sea física o virtual, atenta contra la libertad, la integridad y la autodeterminación de las mujeres, convirtiéndolas en objetos al servicio de los intereses económicos de los tratantes. Las lagunas legales que tiene este caso, no este caso en sí, sino la forma en la que falta legislación, son las siguientes. El caso de Ricardo no solo expone
la brutalidad de la trata digital, sino que también pone en evidencia las lagunas legales y la falta de regulación de los entornos tecnológicos. Según el tribunal, la proliferación de plataformas de videochat pago y redes sociales han abierto nuevas oportunidades para los tratantes, quienes pueden captar y explotar a un máximo número de víctimas con rapidez y eficacia. La ausencia de controles efectivos permite que las imágenes y datos obtenidos de manera ilícita sean distribuidos y almacenados sin restricciones, perpetuando el daño a las víctimas. Un llamado a adoptar medidas. En sus conclusiones, el tribunal hizo un llamado a adoptar medidas urgentes para proteger a las personas más vulnerables en el ámbito digital. Entre las recomendaciones se incluyó la necesidad de desarrollar legislación específica, implementar mecanismos de seguridad en las plataformas tecnológicas y promover la educación sobre los riesgos asociados a la explotación en línea. Este caso, según sostuvieron los jueces, debe servir como un punto de inflexión para abordar de manera integral el fenómeno de la trata digital y garantizar que las víctimas reciban justicia y protección. Recordá, nadie tiene que obligarte a nada, nadie tiene que forzarte a nada, nadie tiene que influenciarte para que hagas cosas, nadie tiene que marcarte tiempos, nadie tiene que marcarte absolutamente nada. Las cosas que hagas tienen que ser decisión propia. Y en este caso en particular, tiene que ser en un ámbito propio. Cualquiera que te ofrezca un ámbito así para realizar estas cosas, seguramente una ganancia obtiene, con lo cual ya está forzándote, ya está poniéndote en una condición donde no controlás vos misma o vos mismo tus propios actos. Así que a estar muy atentos a no dejarse llevar por este tipo de influencias que terminan siendo dañinos para las víctimas. Merlo Inclusivo. Ya se encuentran abiertas las inscripciones a Merlo Inclusivo 2025. Actividades deportivas y recreativas para personas con discapacidad. La Subsecretaría de Deportes te invita a participar. Ingresa a www.merlo.gov.ar/Merlo Inclusivo. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Taller de electricidad Rossi, reparación, burros de arranque, alternadores, instalaciones eléctricas en vehículos y maquinarias rurales. Ruta 21, esquina Iriarte. Teléfono 0220-492-5378 de Jorge Rossi. AM 1530, la voz del futuro. Nuestra página web www.am1530.com.ar. Te acompañamos donde quiera que vayas. En Merlo cuidamos el ambiente. Canjea tus residuos reciclables por bolsas ecológicas. Sumate al programa Ecobolsas de la Municipalidad de Merlo. Ingresá a www.merlo.gov.ar/ambiente circular. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Arca. Comercios dejarán de controlar consumos menores a 10 millones de pesos. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero elevó a 10 millones de pesos el monto base para identificar a consumidores finales, al modificar el régimen de emisión de comprobantes mediante la Resolución General 5700/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial. De esta manera, el organismo continúa oficializando los cambios normativos
en el marco del plan oficial para estimular la circulación de los dólares del colchón, anunciado la semana pasada por el gobierno nacional. En este caso, las modificaciones instrumentadas abarcan la actualización del umbral a partir del cual es obligatorio identificar al consumidor final en los comprobantes y la ampliación del importe de las operaciones que pueden respaldarse mediante la utilización del facturador para los sujetos adheridos al régimen simplificado para pequeños contribuyentes. La normativa fijó que desde el jueves 29 de mayo se incrementa a 10 millones el importe a partir del cual corresponde identificar en los comprobantes al adquiriente, locatario o prestatario cuando revista el carácter de consumidor final. Hasta el momento, el monto era 250.000 para compras en efectivo y 400.000 para compras de otros medios de pago. Con la actualización implementada, se unificaron ambos umbrales, determinando que una vez alcanzado, se deberá consignar la clave única de identificación tributaria, código único de identificación laboral o clave de identificación, por orden QUIT, QUIL y CDI. O en su caso, número de documento nacional de identidad o documento, cédula o pasaporte para extranjeros. Al mismo tiempo, se amplió a 500.000 el importe desde las operaciones que pueden respaldarse mediante la utilización de la herramienta de facturación denominada facturador para los sujetos adheridos al régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Asimismo, se aclaró que los monotributistas sociales inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social no podrán emitir comprobantes a través del facturador cuando el importe de la operación sea mayor a la mitad del nuevo importe, es decir, 250.000 pesos. La medida está amparada en el decreto 353 que dispuso la simplificación y desregulación de todos los trámites involucrados en la inversión y en la adquisición de bienes en el marco de los estándares, las buenas prácticas, guías y pautas actualmente vigentes de conformidad con los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina. En la citada norma se encomendó a ARCA que simplifique su normativa en materia de regímenes de información, fiscalización y otros a su cargo, partiendo de que es un objetivo principal del Estado Nacional constituir una administración pública a favor del ciudadano en un marco de eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de los servicios. Pasamos de lo que es política y economía al deporte. River empató con Universitario con un flojo nivel en el cierre de la fase de grupos. River empató 1-1 con Universitario en el Monumental por la última fecha de la fase de grupos y no pudo conseguir el objetivo de asegurarse terminar como el segundo mejor primero, algo que le hubiera permitido definir los manos a manos en el Monumental, salvo contra Palmeiras. El equipo de Marcelo Gallardo realizó un buen primer tiempo en el que se adelantó en el marcador a los 36 minutos con un gol de Facundo Colidio, quien tomó un rebote del arquero visitante. El local mereció irse arriba al descenso, pero fue 1-1 porque Universitario se lo empató en la última de esa primera mitad. Una innecesaria falta de Germán Pesela generó un tiro libre que el visitante aprovechó. La sacó de la banda derecha al medio para Jairo Concha, quien sacó un potente remate con comba que se le metió a Franco Armani. El 1-1 a los 47 significó un golpazo para el local que manejaba con tranquilidad el desarrollo del encuentro.
Universitario, que logró la clasificación como segundo del grupo, que no tenía antes de este partido, se animó y le hizo un gran segundo tiempo a un River deslucido, sin intensidad y asociación. Muy flojo segundo tiempo del Millonario, al punto que hasta por momentos jugó mejor el equipo peruano. Sin embargo, no hubo más goles. Fue 1-1 en el Monumental. Con este empate ante Universitario, River finalizó el grupo B primero con 12 puntos productos de 3 triunfos y 3 empates. Su rival de esta noche terminó segundo con 8 y clasificó por diferencia de gol, dado que el tercero, Independiente del Valle, también sumó esa cantidad. Barcelona de Ecuador quedó último con 4. River, ganando, hubiera quedado como segundo mejor primero, solo detrás de Palmeiras, con 15 puntos con un partido menos. Ahora quedó tercero entre los primeros, también detrás de San Pablo, primero con 14. Y lo que puede pasar, otros 3 líderes que aún tienen que jugar la última fecha: Central Córdoba 11, Racing 10, Vélez o Peñarol del mismo grupo con 10. Estudiantes venció a Carabobo y clasificó como primero a octavos de final. Estudiantes venció 2-0 a Carabobo en 1 con goles de Edwin Cetre y Luciano Jiménez y clasificó a octavos de final de la Copa Libertadores como primero del grupo A. El Pincha le regaló la victoria a Juan Ramón, la Bruja Verón, uno de sus máximos ídolos, que falleció en las últimas horas a sus 81 años de edad. Condolencias para la familia. Y condolencias para la Brujita Verón, famoso jugador. El equipo de Eduardo Domínguez consiguió el 2-0 en 24 minutos de juego. Primero, Cetré abrió el marcador a los 10 minutos con un remate fantástico, esquinazo, tras enganchar de la banda hacia el medio. Luego, Luciano Jiménez definió a la red un contraataque letal. Con el 2-0 en el marcador, Estudiantes controló absolutamente el partido y mereció el tercero. Eric Mesa y Cetré, entre otros nombres del Pincha, tuvieron el tanto que hubiera significado transformar el triunfo en goleada y pasar a River en la tabla de primeros de cara a los mano a mano, donde define en su casa en el mejor ubicado. Estudiantes recordó a la Bruja en la pantalla del estadio y hubo un minuto de silencio antes de comenzar el partido. Además, a los 11 minutos, los hinchas cantaron «Olé, olé, 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 bruja, bruja», dado que la 11 fue la camiseta que usó Juan Ramón en su historia eterna con el club. Y para seguir recordando con victorias a una persona que ya no está, Huracán le ganó a Corinthians con sus suplentes antes de disputar la final del torneo. Con un equipo alternativo por la final del torneo Apertura que se le avecina con Platense, Huracán le ganó 1-0 a Corinthians en el Ducó con gol de Franco Watson y clasificó a octavos de final como uno de los mejores primeros de la Copa Sudamericana, con 14 puntos, producto de 4 triunfos y 2 empates. El equipo de Frank Darío Kudelka le compitió de igual a igual al conjunto brasileño, pese a poner un equipo alternativo, y consiguió el triunfo por la aparición de Franco Watson a los 47 minutos en el segundo palo, tras un centro envenenado al área. Huracán no solo le ganó a Corinthians, sino que también lo eliminó del torneo internacional de manera agónica. Los comandados por Dorival Jr. debían evitar la derrota ante el cuadro argentino, pero si sufrían la caída tenían que aguardar que el América de Cali no sume puntos ante Racing de Uruguay, algo que estaba pasando.
Cuando parecía que el elenco carioca se metería en los playoffs de la Copa Sudamericana, Giancarlo Pestaña convirtió el gol de la igualdad en el partido llevado a cabo en Colombia a los 50 minutos del complemento y dejó afuera al Corinthians del campeonato. Estoy con madurez, alegría, satisfacción por estos jóvenes que cantan, bailan. Si hasta me hacen bailar a mí, que no puedo dar 2 pasos seguidos, dijo Kudelka en las últimas horas. Y Huracán sigue triunfando y el experimentado entrenador seguirá bailando. AM 1530, la voz del futuro, te informa. Mi escritura, mi casa. 290 vecinos merlenses firmaron sus escrituras en un acto que contó con la presencia del intendente Gustavo Menéndez en el Centro de Arte y Exposiciones La Usina de Libertad. A través de esta firma garantizamos el derecho a la seguridad jurídica de nuestros vecinos sobre sus viviendas, permitiéndoles cumplir con el gran sueño de tener su casa propia. El municipio de Merlo y la provincia de Buenos Aires trabajamos de forma conjunta para que más familias accedan a sus títulos de propiedad. Para más información sobre programas de escrituración, comunícate con la Subsecretaría de Tierras de Merlo, ubicada en Libertad 843, de lunes a viernes, hábiles de 8 a 14 horas. El teléfono 0220 483 8272. Secretaría de Desarrollo e Integración Social de Merlo. Lluvioso, lamentablemente, el día, pero eso no impidió que de 290 familias de Merlo se acercasen hasta aquí, hasta la Usina del Arte en Libertad, para poder firmar su escritura. Estoy muy contenta y le doy gracias a todo el gobierno y el municipio por todo lo que hace por nosotros. El trámite fue rápido, lo mandé todo por WhatsApp a La Plata. De La Plata me contestaron y me citaron para que venga a firmar la escritura acá. Que se animen y que lo hagan porque es un beneficio muy importante para nosotros. Me acerqué a la Secretaría de Vivienda cuando estaban anotando y bueno, salí sorteado y bueno, fue también una alegría muy grande. Y el mayor abrazo y felicitaciones a todas las familias que hoy quedaron a un solo pasito de tener la titularidad de dominio de sus casas. Informó AM 1530, la voz de futuro, junto al gobierno del pueblo de Merlo, Gustavo Menéndez, intendente. Pasamos a una noticia dentro del ámbito del país porque hay ola de frío polar y les acerco algunos consejitos como guía para calefaccionar el hogar de forma eficiente y segura. La ola polar que se registrará durante los próximos días transformará la rutina diaria de la Argentina. Cuando el Servicio Meteorológico Nacional declara este fenómeno, las temperaturas mínimas descienden a 4 grados y las máximas no superan los 12 durante al menos 3 días consecutivos. Este fenómeno se registrará tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires, junto a Mendoza, San Luis, Córdoba, La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Tucumán y el sur de Chaco, ámbito donde se prevén mínimas por debajo de los 0 grados centígrados y máximas que no superarán los 16. En este contexto, la preparación y la eficiencia en el uso de la calefacción se convierten en esencial para el bienestar y la clave para atravesar estos episodios de frío extremo radica en combinar estrategias de bajo costo, un uso inteligente de los sistemas de calefacción y una atención rigurosa a la seguridad. La preparación para estos fenómenos, según advierten los expertos, debe realizarse con tiempo, para lo cual es
importante revisar el estado de las estufas y chimeneas antes de que comience el invierno. De todos modos, se pueden realizar algunas acciones ante la ola polar para optimizar los recursos. Es esencial evitar que el calor existente se pierda. Las filtraciones de aire, conocidas como chifletes, a través de las puertas y ventanas, representan una de las principales causas de pérdida de energía. El uso de burletes de goma, espuma o termoplásticos en marcos de puertas y ventanas es una medida económica y efectiva para sellar estos puntos críticos, advierten desde la Secretaría de Energía de la Nación. Además, sellar grietas y aberturas con masilla o silicona y proteger los taparrollos de persianas con kits aislantes o materiales caseros contribuyen a mejorar la retención de calor. Las cortinas gruesas y los postigos también cumplen un rol importante. Cerrarlas durante la noche reducen las pérdidas de calor a través de las superficies vidriadas y colocar cortinas delante de la puerta de entrada añade una barrera adicional contra el frío. Para ventanas antiguas, la aplicación de un film aislante o plástico de burbujas puede simular el efecto de un doble vidriado a bajo costo. La nota dice poner algo detrás de la puerta. Yo jamás recomiendo poner nada que trabe las puertas o que impida el ingreso o la salida de las puertas que no sea un sistema de seguridad ya propio de la puerta, ¿verdad? Una cerradura y demás. Las puertas no se bloquean. El suelo es otra forma de pérdida de calor. Utilizar alfombras, especialmente de lana, ayuda a aislar los pisos fríos y aumenta la sensación de calidez. La combinación de estas pequeñas acciones puede tener un impacto significativo en el confort térmico y el ahorro energético, permitiendo incluso mantener el termostato a una temperatura más baja sin perder bienestar. Aprovechamiento del calor y gestión inteligente de los espacios. El sol es una fuente de calor gratuita que puede aprovecharse abriendo cortinas y persianas durante el día, especialmente en ventanas orientadas al norte. Una vez que la luz directa disminuye, cerrar nuevamente las cortinas ayuda a conservar el calor acumulado, siendo que la orientación de la vivienda y la disposición de los ambientes influyen en la eficiencia de esta estrategia. La masa térmica de los materiales de construcción, como el hormigón o el ladrillo, permite almacenar calor durante el día y liberarlo lentamente por la noche, estabilizando la temperatura interior, advierte una guía técnica elaborada por el Instituto de Investigaciones de Energía No Convencional, dependiente del CONICET y de la Universidad Nacional de Salta. Además, concentrar el calor en las áreas ocupadas, manteniendo cerradas las puertas de habitaciones no utilizadas y evitar obstruir radiadores con muebles, optimiza el uso de la energía. El calor residual generado por las actividades cotidianas, como cocinar o el uso de electrodomésticos, también contribuye al balance térmico. La gestión activa del hogar, mediante la apertura y cierre de cortinas y la disposición adecuada de los muebles, forma parte de los hábitos que potencian la eficiencia energética sin costo adicional. A modo de ejemplo, en Buenos Aires los sistemas de calefacción más comunes incluyen artefactos a gas, eléctricos, aire acondicionado en modo calor y estufas a leña. Cada uno presenta particulares en cuanto a eficiencia, costos y seguridad. En ese sentido, la Secretaría de Energía de la Nación detalló los aspectos esenciales de cada uno de ellos. El uso eficiente de los calefactores a gas implica ajustar el termostato a la temperatura más baja que resulte confortable, generalmente entre 18 y 20 grados. Asimismo, bajar 1 grado puede generar un ahorro de entre un 10 y un 20% en el consumo. El mantenimiento anual por un gasista matriculado es obligatorio y esencial para la seguridad de los hogares.
Además, es fundamental para verificar la llama azul, que es esencial para darse cuenta de que está funcionando bien. Instalar detectores de monóxido de carbono y asegurar una ventilación adecuada. Las estufas de tiro balanceado son las únicas recomendadas para dormitorios, ya que toman el aire del exterior y expulsan los gases fuera de la vivienda. Los calefactores eléctricos se destacan por su bajo consumo, alrededor de 0,6 kilowatts, y su facilidad de instalación. Los radiadores eléctricos y los caloventores consumen más energía, por lo que se recomienda su uso puntual y en ambientes bien sellados. Utilizar termostatos programables y apagar los equipos antes de abandonar la habitación contribuyen al orden energético. El aire acondicionado en modo calor con tecnología inverter son más eficientes que los modelos tradicionales. Es importante fijar una temperatura moderada y limpiar los filtros regularmente para mantener el rendimiento, además de mantener puertas y ventanas cerradas durante su uso y para evitar pérdidas de calor. Las estufas a leña, muy utilizadas acá en Pontevedra porque es súper clásico, súper típico de acá de la zona de Pontevedra. En invierno, el olor de la leña quemada en el ambiente. Salís de tu casa y lo que se huele es olorcito a leña quemada, a salamandra recién prendida. Las estufas a leña requieren el uso de leña seca y un mantenimiento regular de chimenea para evitar la acumulación de creosota que puede provocar incendios, por lo que la distancia de seguridad respecto a materiales inflamables es imprescindible. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud advierte que la mala ventilación incrementa el riesgo de desarrollar enfermedades respiratorias graves, por lo que recomienda asegurar la salida de humos y el ingreso de aire limpio. La elección del sistema de calefacción más adecuado depende de múltiples factores. Los aire acondicionado inverter, las bombas de calor, ofrecen mayor eficiencia energética, generando hasta 4 kWh de calor por cada kilowatt de electricidad consumida. Las calderas de gas de condensación y los paneles calefactores eléctricos también presentan buenos niveles de eficiencia. En cuanto al impacto ambiental, la biomasa, las leñas y los pallets se consideran la opción más ecológica si proviene de fuentes sostenibles. La electricidad puede tener un bajo impacto si se genera a partir de fuentes renovables, aunque en Argentina una parte significativa proviene de combustibles fósiles. El gas natural, aunque más limpio que otros combustibles fósiles, sigue generando emisiones de dióxido de carbono. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad ofrece una calculadora en línea para estimar el consumo de los electrodomésticos, lo que permite a los usuarios evaluar el costo operativo de cada sistema según sus hábitos y tarifas vigentes. Para prevenir incendios se debe mantener una distancia de seguridad entre estufas y materiales inflamables, no cubrir radiadores ni colocar objetos sobre ellos y evitar el uso de alargues no aptos para calefactores eléctricos. La revisión periódica de cables y enchufes es fundamental para evitar cortocircuitos. Recuerden que acá en Argentina se venden muchos alargues que dicen tener una resistencia o una fuerza, una potencia de utilidad que no es real, y eso suele causar recalentamiento e incendios. Así que en lo posible consultar con un buen electricista que le indique dónde enchufar las estufas, que le revisen instalación eléctrica para saber dónde es seguro enchufar una estufa. En todo caso, poner el mejor alargue con el cable de cobre más grueso posible, con el mejor enchufe posible a la estufa, porque no todos tienen la posibilidad económica de hacer una consulta a un profesional según sea el caso de gas, electricidad.
Les recuerdo que el detalle de las notas llevadas al aire lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook de la radio, AM1530, La Voz del Futuro. Este programa lo llevó adelante de 9:30 a 11:30 aproximadamente, los lunes a sábados. Lo pueden sintonizar en el aire de AM1530 acá en la zona de Pontevedra, o pueden sintonizarlo a través de streaming de internet. Dicho streaming tiene programación musical el resto del tiempo que no está este programa. También, este streaming lo pueden encontrar con cualquier navegador en la página de internet am1530.com.ar. También en cualquier momento del día estoy regresando para informarlos y actualizarlos en caso de que haya novedades de alto valor nacional o local. Pueden encontrar este resumen de noticias por si se perdieron algún detalle o quieren compartirlo con alguien o volver a escucharlo en nuestro canal de YouTube, al que pueden ingresar, darle like, compartir, comentar y suscribirse, que para ustedes es gratuito y sencillo y a mí me da una mano grande para continuar con este proyecto. ¿Cuál es el nombre del canal? AM1530 LB AM en letras mayúsculas y 1530 en número. El canal de YouTube, bueno, tiene este resumen a diario más los anteriores que están por ahí. Les agradezco muchísimo a todas las personas que me dan una mano para seguir adelante con este proyecto. Les agradezco de todo corazón a las personas que me ayudan cada día a continuar haciendo crecer esta radio. Gracias de todo corazón a todos ustedes por estar del otro lado. Gracias por estar ahí escuchándome o viéndome, según sea el caso. Les agradezco de todo corazón que estén ahí. Cuídense, abríguense mucho que hace frío. Disfruten, hagan disfrutar, sean felices, hagan felices a alguien o por lo menos inténtenlo, que eso hace bien al corazón. Les mando un abrazo enorme, nos encontramos pronto, gracias por compartir tiempo conmigo, chao.